Después de haber disfrutado de estos alimentos y para continuar con nuestro programa, le vamos a pedir al doctor José Ramón Montiel López, presidente nacional del IMIC, pasa aquí al estrado, al maestro en ciencias Celestino Montiel Maldonado, vicepresidente nacional, que nos acompañe por favor a la mesa de honor, al ingeniero Juan Alberto Cepeda Novelo, expresidente nacional, que nos acompañe también por favor. Al ingeniero Raúl Millares Neira, director de Energía Grupo Alfa. Por favor. Al ingeniero Ramón Cantú Piñón, gerente de Planta Centro de Maíz Industrializado. Pues después de haber disfrutado y de tener una charla posterior al desayuno y continuando con este homenaje y el protocolo correspondiente, vamos a escuchar al ingeniero Raúl Millares Neira, quien hará la presentación de nuestro homenajeado, del doctor Ricardo Millares Otres. Bienvenido. Muy buenos días, estimados colegas, miembros, expresidentes del muy querido instituto que fundó mi papá hace muchos años. Un honor estar aquí, un verdaderamente gran honor poder dirigirles estas palabras y hablar de alguien que es tan cercano a nosotros, obviamente, pero que por ese mecanismo, por ese estar tan cerca de mi padre, el instituto ha estado muy cerca de nuestras vidas y aquí un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Es una oportunidad de hacer una semblanza de una persona que, ¿qué les puedo decir yo?, extraordinaria. Difícil, por un lado, porque tengo como 15 minutos de platicar una larga vida de 97 años, pero fácil porque, digamos, hay tantas cosas que comentar, hay tantas cosas que decir de una vida tan plena, de una vida tan completa, de una vida llena de tantos eventos, de tantos amigos, de tantas cosas, que resulta fácil. Y por eso, meditando aquí entre todos los hermanos, ¿qué podíamos hablar? ¿Cómo podíamos hacer una semblanza correcta de nuestro padre? Y de este patriarca, diría yo, de este gremio de la ingeniería. Pensamos que más que hacerles una relación de todo lo que hizo, más que decirles una digamos, biografía de todas las cosas que hizo, yo creo que queremos hacer es enfocarnos a partir de la persona y a partir de los rasgos de esa personalidad, de los rasgos de ese espíritu, de los rasgos de esas características que tiene y que mantiene mi padre, platicar de ellos y ligar su vida a algunos eventos que creo muy importantes a lo largo de su vida y que consideramos nosotros que son buen ejemplo, son buena forma de motivar, buena forma de ver cómo es, y creo que de alguna forma, combinando esto con una cosa que yo creo que es lo que hace a los grandes hombres, que es lo que estamos hablando aquí, que es cómo actúan en todo esto que los conforma en su momento, en su circunstancia, como diría Ortega y Gasset. Y esto es lo que quisiera en estos breves minutos darles algún perfil, alguna de las cosas que creemos que son muy valiosas. Tenía aquí una cosa muy larga, pero se me hace que la voy a hablar.
quiero primero hablarles de una de las cosas que creo que son fundamentales en la vida de mi papá y en la vida de cada hombre, y es la estructura, la base. Mi papá, el doctor Millares, tuvo una formación extraordinaria. Fue un excelente, destacado alumno que asistió a las instituciones de la educación pública en México en sus inicios. Él fue de los primeros estudiantes de la secundaria pública número 3. Él llegó a la preparatoria número 1 a inaugurar su primera generación en el colegio de San Ildefonso, en la prepa número 1, y a lo largo de este periodo de su educación pues siempre se destacó, pero se destacó no solamente por su capacidad intelectual, su desarrollo, su trabajo en la universidad, su trabajo académico. Yo creo que desde esa época mostró lo que yo creo que es parte importantísima del valor que lo ha llevado y de lo que le ha permitido hacer todo lo que ha hecho en su vida. Fue una persona muy activa, muy energética en todas sus relaciones con toda la gente con la que trabajaba. No solamente se dedicaba a estudiar, y muchas veces nos ha platicado que organizaba tertulias, organizaba bailes. Hoy en día decimos que en nuestra época hacíamos tocadas. Él hacía tocadas con marimbas, hacía muchas cosas de esas. Entonces siempre tuvo ese espíritu y siempre creó amigos de toda la vida. Y aquí me permito recordar que creó amigos desde la secundaria y la preparatoria, que después fueron personajes muy importantes en la vida de México y en particular en la vida del instituto, que fue su amigo, compadre, consuegro, el ingeniero César Batista, con quien mantuvo desde esa época una amistad que después, muchos años después, fue parte fundamental con la cual se creó este instituto que hoy vive y que hoy está aquí presente. Pero digamos, avanzando en ese tema, creo que lo que también fue meritorio a lo largo de todo esto, y hablando de las características y de su empuje, y no solamente de su capacidad intelectual, sino su voluntad de seguir adelante, de cómo seguir. Obtuvo una beca para irse a estudiar a Estados Unidos, de una época que pues iba poca gente fuera, ya que sea que no tuviera los medios o porque no se usaba. Y logró en muy pocos años llegar a Estados Unidos y hacer un doctorado. Y algún día, en alguna otra ocasión que nos podamos sentar, podemos platicar unas anécdotas de que nos platica mi papá de cómo llegó a Estados Unidos sin realmente hablar inglés, ¿verdad? Y cómo empezó a moverse y cómo hizo, y que 3 años después de haber llegado allá sin hablar inglés, sacó un doctorado, ¿no? Entonces digo, esto les da una idea del empeño, del esfuerzo y de la visión que tenía mi papá. El otro evento, yo creo que con esto les puedo decir un poco de esa parte importantísima de la capacidad de mi padre. Cuando regresa a México, obviamente entra a trabajar al Banco de México en forma de pago de la beca que le otorgó el Banco de México, y empieza a trabajar en los laboratorios del Banco de México, y es cuando yo creo que aparece aquella otra faceta tan importante de la vida de mi padre, que es la etapa del investigador, la etapa del inventor. Y a propósito de eso, me da muchísimo gusto que hoy aquí en este día nos acompañen los ejecutivos de la compañía Minsa, porque mi papá en esa época fue el investigador, el que desarrolló la tecnología moderna para hacer la harina de maíz. Pero esta y que no les cuenten por ahí que se hizo en Monterrey, porque no es cierto. Mi papá tiene la patente, ahí está clarísima, y el otro día les platico otras historias referentes a eso. Pero mi papá, creo que lo relevante de esta investigación, y creo que es una anécdota que viene a propósito de lo que está pasando hoy en día en México, es que él, de alguna forma, ¿cómo empieza esta investigación? ¿Por qué empieza a investigar cómo hacer una harina de maíz? No había algunos alguien que hacía algún tipo de harina, pero no funcionaba bien. El concepto fundamental era
cómo apoyar a los migrantes mexicanos que recorrían el país hacia las cosechas y hacia las diferentes actividades agrícolas que había en el país y en algunas ocasiones en Estados Unidos. Cómo darles de comer a estos grupos que caminaban y recorrían el país trabajando en los campos. Entonces la idea que tuvieron y la idea en la que se apoyó mi papá para desarrollar eso es, pues hagamos una harina de maíz que puedan llevar y preparar en el campo, que no tengan que llevar el molino de nixtamal, y en función de eso empezó todo el desarrollo de la harina de maíz. Pero no solamente se quedó en la parte del desarrollo, de la investigación y de la parte del laboratorio, sino que como buen ingeniero químico decidió construir la planta, y esa es la planta que mencionaba yo. Entonces toda la ingeniería de esa planta, toda la construcción de la planta la llevó a cabo mi papá. Entonces ahí está la faceta del ingeniero químico, y creo que además de eso le permite a él, que viene de Estados Unidos y trae todos estos conocimientos, le permite entender qué está pasando en México en ese momento. Y yo por eso digo que las grandes personas tienen que ver con la circunstancia, con los elementos que tú traes, con los elementos que adquiriste a través de tu educación, a través de los valores que te dieron en tu familia, que yo creo que esos valores, no cabe duda que nos los ha transmitido a nosotros con creces, pero creo que lo que se da cuenta es que el momento vivía nuestro país. Y creo que después de desarrollar la fábrica de harina de maíz, sale y creo que entra una de las etapas, yo creo que él más disfrutó de su vida y que más estuvo consciente es cómo hacer que esta profesión naciente en México, incipiente en México, podía aportar al crecimiento del país. Gran amor por nuestro país, gran amor por la profesión. Entonces, en conjunto con otros ingenieros químicos, empezando por César Baptista y otros más amigos de ellos, algunos caras veo por aquí, se pensaron cómo creamos una organización que permita reunir a la gente de esta profesión y que nos permita generar ideas de cómo impulsar, de cómo acelerar el desarrollo industrial de nuestro país a través de la ingeniería química. Ese yo creo que es el momento culminante de toda esa generación de mi padre y otros ingenieros que veo por aquí, donde deciden crear este instituto para buscar esa forma de apoyo, esa forma de trabajo y esa forma de algo que era novedoso, que era la ingeniería química, al menos en México, ¿no? Un país con una industria incipiente, con industrias muy básicas, pero cómo la transformamos en una industria, en un país industrial moderno. Yo creo que ahí está el valor, y ahí están los elementos fundamentales, y cuando ustedes leen lo que hablaron y lo que escribieron ellos para el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, pues ahí están las ideas fundamentales. Lo que tenemos que hacer los ingenieros químicos es agarrar ese conocimiento, entender lo que tenemos que hacer, pero adaptarlo a nuestras circunstancias. El futuro, ¿dónde está? ¿Qué podemos aportar los ingenieros químicos al futuro del desarrollo del país? Y ahí es la tarea y es el mensaje que yo cada vez que tengo la oportunidad de platicar con mi padre, es el mensaje que siempre escucho. Cómo los ingenieros químicos, cómo la rama nuestra que tanto queremos y tanto hemos estado trabajando con ella, podemos hacer que siga siendo contribuyente muy importante a la economía, a la educación, a todo aquello que nos rodea en la sociedad que tanto lo necesita. Podría seguir platicando como otra media hora, pero creo que ese es el elemento más importante que nosotros, la familia, queríamos presentarles sobre la semblanza de nuestro padre, muy querido y como diría yo, patriarca aquí del MIC y de los ingenieros químicos. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos.
Muchas gracias, ingeniero Raúl. Pues después de haber escuchado estas palabras, que de una manera muy sencilla, pues nos han narrado la vida profesional de un gran ser, de un gran ingeniero químico, el doctor Millares, se presentará el video Semblanza Fotográfica. Sin duda, momentos muy emotivos, sobre todo para las personas que desde el inicio en nuestro IMIC han estado trabajando de la mano con ellos,
y esos grandes consejos y enseñanzas del doctor Millares han sido muy importantes. Es por eso que para los expedientes nacionales el doctor Millares ha sido un gran ejemplo a seguir. Sus consejos han sido muy valiosos, por lo que a nombre de los expedientes nacionales escucharemos al ingeniero Juan Alberto Cepeda Novelo, presidente nacional en 1979, quien hace uso de la palabra. Ya la hice. Este honor que me ha delegado la presidencia del instituto de poderme dirigir a ustedes y al doctor, le agradezco mucho, pero yo creo que tengo ciertos derechos. Yo conozco al doctor hace 61 años, exactamente. En 1956, cuando yo egresé de una escuela de ingeniería química que no era conocida en México, la única escuela de ingeniería química acreditada, reconocida, evaluada en toda su magnitud, era la Escuela Nacional de Ciencias Químicas, que todavía no era facultad. Y en esas fechas, por esas décadas de los 50, se fundó la ESIQUIE. Me tocó ser de las primeras generaciones, recibí mi educación por maestros universitarios, muchos de los cuales nos daban clases de forma gratuita. Que nosotros dejaron una huella indeleble. Cuando yo salí de la escuela, recibí la encomienda de buscarle trabajo a todos los miembros de mi generación, que no eran muchos, éramos 56. Y afortunadamente todos pudimos colocarnos. Sin embargo, fue una labor difícil debido a que la escuela era desconocida en el medio. Y además decí que con un nombre tan largo, Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, lo primero que le preguntaban es: ¿y eso qué quiere decir de SIQUI? ¿Qué es de SIQUI? ¿Qué significa? Ya lo dejaban uno medio desarmado. Cuando fui a MINSA, que fue de las empresas a las que abordé para esa labor que me fue encargada, el doctor me recibió con mucha paciencia, le expuse cuál era el problema y cuál era nuestra petición. Y me dice: venga, la otra semana yo le tengo una respuesta, porque no hay plazas en este momento. Regresé, efectivamente. Y dije: doctor, vengo a oír su respuesta. Bueno, ya le conseguí una plaza. Y la plaza es de analista de laboratorio, el sueldo son 450 pesos al mes. Y pues ya, tengo la plaza, preséntese a alguien. Para entonces ya, pues la mayoría de mis compañeros ya habían sido seleccionados de alguna forma en otros lados. Y para no ser el cuento largo, el único candidato que quedó disponible fui yo. Y el doctor me dijo: pues no está usted, pues entonces usted se viene, pero yo ya conseguí la plaza y usted me cumple, muchachito. Y le cumplí. Me fui a trabajar con él y fue una de las primeras buenas decisiones que he tomado en mi vida, porque el doctor Millares me enseñó a trabajar. Y sentó las bases en mí de cómo se debe trabajar, de qué clase de ingeniero espera la sociedad en México, qué clase de responsabilidades deben asumir los ingenieros químicos, y sembró en mí una semilla que sí fructificó y de la cual estoy muy agradecido. Cuando yo ingresé al INIC ya como ingeniero, ingresé con la plena convicción de que estaba yo ingresando a un gremio y a una institución
en que estaban agrupados todos los grandes valores que yo esperaba obtener y poder captar de la sociedad, de la carrera y de sus representantes, que era el verdadero valor de la ingeniería química en aquellos años. Esos semillas que sembró el doctor junto con su generación, Rafael Pardo, César Baptista, Víctor Márquez, Vicente Carrete, podría mencionar muchos, pero todos los tenemos en la memoria, y las bases en que se fundamentó la integración del instituto no han perdido vigencia, se han consolidado todavía más, y creo que es el gran reto que queda para las generaciones futuras, de hacer que la ingeniería química tenga y contribuya al desarrollo de nuestro país cada vez con más fortaleza y con más recursos. Independientemente de estos antecedentes, y viendo las fotografías que ahorita pasaron, me hace recordar una anécdota del doctor que debe recordar. Cuando yo fui presidente, en años posteriores, organizamos un evento internacional en que se acordó que el comité organizador de ese evento fueran todos los expresidentes del instituto. Fue un evento de magnitud que nos superaba a una sola directiva. Y entonces se formó ese comité y hubo gentes muy activas en eso, como Ernesto Verdugo, como Guillermo López Mellado, y algunos otros compañeros que están por acá, Roberto. Y se tuvo no se diga, tuvo una convención exitosísima, tuvimos más de 2.000 asistentes, convencionistas, más sus acompañantes, que fue en Acapulco. Cuando eso sucedió, decidimos invitar al señor presidente de la República. Y en la junta que tuvimos para tomar esa decisión, sorprendentemente recibimos una respuesta muy positiva de parte de la presidencia, que sí, que el señor presidente nos iba a recibir. Y entonces digo, ¿quiénes van? La primera vez nos recibe un presidente. Entonces se formó un grupo. Bueno, pero ¿quién va a hablar? Digo, pues yo creo que el que tiene que hablar es nuestro decano, que es el señor doctor Millares, y el que se... bueno, no, que se nadie objetó la recomendación, nos fuimos a Los Pinos todos, y empieza el doctor Millares a hablar solemnemente con el señor presidente de la República, que se lo quedaba viendo y entornaba los ojos, y seguía Ricardo, hable y hable, y López Portillo se lo quedaba viendo. Y acaba de decir, sí, señor presidente, y esa es la razón del instituto, sus antecedentes, sus miras, sus logros, sus objetivos, etc. Extiende el dedo y le dice, yo a ti te conozco. Sí, tú y yo tomábamos el mismo tranvía Miraflores para ir a la plaza Miraflores para irnos a la secundaria. Y dice Ricardo, sí, yo iba a esa secundaria. Tú siempre tomabas el mismo tranvía que yo. Dice, tú eres el de la gorrita roja, eres Millares. Dice, sí, señor presidente. Dice, ¿qué señor presidente? Ni qué 8 cuartos. Ven a mis brazos, ¿no? Ese es el doctor Millares. Muchas gracias, ingeniero Cepeda. No solo por la parte gremial, el doctor Millares es un referente, sino también su gran desempeño en el ámbito industrial ha sido de suma importancia a lo largo de su vida profesional. Es por eso que
Hoy en particular se ha invitado al maíz industrializado, donde el doctor Millares inició su vida profesional, y escucharemos al ingeniero Ramón Cantú Piñón, gerente de la planta México Centro. Muy buenos días. Quiero agradecer al Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos la invitación para estar en este evento, que es un muy merecido homenaje al doctor Ricardo Millares Sotres. Doctor, felicitaciones a su familia. Gracias, presidente, mesa directiva, miembros del instituto. En su estado natural, el maíz es nutricionalmente ineficiente, como sería el básico. Sin embargo, el aprovechamiento nutricional que tiene ahora no hubiera sido posible sin la invención del proceso de nixtamalización, un gran logro de los pueblos de Mesoamérica, ya que con su invención propició el desarrollo de sus culturas. La nixtamalización hace al maíz un alimento más fácil de digerir, y su reposo en agua alcalina aumenta su valor proteico, incrementa su contenido de calcio, fósforo y hierro. Es decir, la nixtamalización convirtió al maíz nutricionalmente ineficiente en el alimento principal del pueblo mexicano. Pero el estudioso de los procesos de transformación, el ingeniero, el técnico, tiene el gran poder de transformar, de modificar los procesos en beneficio de la sociedad. Observó que la masa y la tortilla elaboradas tenían muy corta duración, así que se debía hacer algo para evitarlo. Así, con las ideas, investigaciones y aportaciones de grandes hombres, como nuestro homenajeado el día de hoy, se creó la tecnología para tener en casa un pequeño paquete con un polvo de cierto perfil granulométrico y una gran capacidad de absorción de agua, que al ser agregada se convertía en una masa instantánea de maíz, con el que se podía producir tortillas al instante. Había nacido la primera industria harinera de maíz de México y del mundo. Había nacido Maíz Industrializado, Sociedad Anónima. Hay una frase de Benito Juárez que describe muy bien al doctor. La constancia, el estudio y la utilidad de sus obras hacen a los grandes hombres, y los grandes hombres son el porvenir de la patria. Un gran hombre como don Ricardo Millares fue guía y fue luz en todo este proceso de conversión de la nixtamalización artesanal a la nixtamalización industrial. Su contribución hizo posible ahorros de tiempo, energía calorífica, energía eléctrica y agua. Su contribución también hizo posible todo eso, y además sentó las bases desde esa época para que el cuidado del medio ambiente, para el cuidado del medio ambiente que hoy nos rige. Muchas gracias por sus aportaciones, doctor Millares. Existe un documento en MINSA con motivo del 60 aniversario, este año estamos cumpliendo 68, que dice lo siguiente: el camino que MINSA ha recorrido comenzó con la idea de un investigador mexicano, Ricardo Millares Sotres, quien con un grupo de investigadores se dio a la tarea de industrializar el proceso de nixtamalización, obteniendo la patente a nombre de lo que antes era la empresa Maíz Industrializado, Sociedad Anónima. Me siento muy honrado hoy, 25 de marzo, por participar en este muy merecido homenaje al doctor Ricardo Millares Sotres, por su servicio distinguido en beneficio de la sociedad.
en representación del doctor José Ernesto Cacho Ribeiro, director general del Grupo Minsa, entrego una placa como reconocimiento a sus investigaciones que sentaron las bases de lo que hoy es una industria próspera que da sustento al pueblo de México y del mundo. Muchas gracias. Minsa SADCB otorga el presente reconocimiento al doctor Ricardo Millares Sodrés por ser pionero en las investigaciones sobre la nixtamalización del maíz, base fundamental de lo que hoy es esta gran industria. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero Cantú Piñón, y a nombre del INIC también le agradecemos, y un agradecimiento a la empresa Minsa. Pues como estamos ahorita en el momento de los reconocimientos, le vamos a pedir al doctor José Ramón Montiel López, presidente nacional del INIC, y el maestro en ciencias Celestino Montiel Maldonado, vicepresidente nacional, quienes en representación del instituto hagan entrega de un reconocimiento a nuestro homenajeado. Doctor Ricardo Millares, a nombre del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, de su instituto, le otorgamos un reconocimiento muy merecido por su brillante trayectoria profesional como socio fundador, como presidente nacional en 1960, y por su participación constante e invaluable que le ha brindado al instituto. Le vamos a entregar un pergamino firmado por los expresidentes nacionales y el comité directivo, y un pistol de oro del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Muchas gracias, muy amable. Ingenieros, ¿qué les parece si se acercan a la parte de atrás para que se saquen varias fotos? Quisiéramos pedirle a los expresidentes nacionales si pudieran estar a un lado de nuestro galardonado. Así es. Y al ingeniero Cantú también, por favor, para tomar una reseña fotográfica. Sí, claro, con todo gusto.
No se dobló. No te las paso, pa. Ponte. Sí, no. No te las paso, mi hijito. Ah, regresaste. Viene. Permiso. Con permiso. Sí. Permiso. Pasen. Tomo varias y voy a... Panorámica va a ser frutal. Bueno, me han pedido que diga unas palabras. Lo principal de esta tarde es agradecer a ustedes y a todos los que cooperaron con la presente desayuno por aquellos éxitos que han tenido a lo largo de los años los productos que desarrollaron en mi época, principalmente de harina de maíz. Harina de maíz creada en el año 1952, por ahí, a hoy ocupa los principales productos en el mundo entero. Hoy gran parte de China y algunos otros países del Oriente utilizan la harina de maíz Minsa, aunque tenga todos los nombres que puedan ponerle, eso nunca va a cambiar. Por más que se haga y que digan que se creó un nuevo producto para salvar al hambre del mundo, esa fue iniciada hace los años que tiene la harina de maíz, porque ahí empezó a ser desarrollado a través no solamente de nuestro país, sino del mundo entero. El otro día leía yo algunos artículos que daban información sobre harina de maíz en China y estaba diciendo que son los que salvaban del hambre a muchos de los pueblos de aquella zona de Asia. Por lo tanto, creo que debemos ser muy orgullosos los mexicanos de que hemos constituido un hecho que permite una ayuda no solamente nacional, sino en estos momentos mundial. Es todo lo que quería decirles y muchas gracias por este agasajo. Muchas gracias a todos.